¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Nos reencontramos para hoy hablar de economía, específicamente hablar de moneda digital, ¿sí? Algo que había propuesto el ministro de Economía, Sergio Massa, en el debate, el primer debate presidencial. Cuando, lo escuchábamos hablar del tema, nos sorprendíamos, pero sin duda es algo que existe la posibilidad de que se pueda aplicar en caso de que se avance en el tema. Se reemplazaría el billete de papeles, o que comúnmente estamos habituados a utilizar. Bueno, también debemos decir que las billeteras virtuales se utilizan y mucho, y por ahí no lo usamos tanto como sucedía en otras épocas. Vamos a analizar el tema, lo vamos a hacer con Carlos de los Santos, economista, que ha presentado un proyecto que incluso se lo había presentado a Sergio Massa en algún momento, y bueno, tiene como objetivo avanzar en este tema. La pregunta que nos hacemos es cuáles son las ventajas o las desventajas de una moneda digital, teniendo en cuenta que obliga a la digitalización del sistema bancario absolutamente, pero de nosotros también. Y tengamos en cuenta que vivimos en un país donde de pronto no hay conectividad en todo el territorio argentino, donde no todos tenemos y utilizamos herramientas digitales y donde tampoco todos tenemos conocimientos absolutos de lo que significa. Lo vamos a analizar con Carlos de los Santos porque es un tema importante. En algunos países ya se está tratando de avanzar en esto y Argentina no se quiere quedar atrás. Es el objetivo, uno de los objetivos del ministro de Economía, actual ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato a presidente. También vamos a estar hablando de política, cómo está el panorama a esta altura del año, ¿no? Pensando que en unas semanas más tendremos segunda vuelta, y también teniendo presente los movimientos que se dieron en estos últimos días, ¿no? Patricia Bullrich apoyando a Javier Milei, firmando una especie de paz, ¿no? Para poder demostrarle a los argentinos y argentinas que las diferencias se dejaron de lado, que hay un apoyo explícito por parte de Patricia Bullrich. También ese apoyo lo hizo extensivo quien era su compañero de fórmula y además una figura importante para nuestra provincia, que es Luis Petri. Pero en los últimos días se sumaba a eso Mauricio Macri. Vamos a analizar qué es lo que ha sucedido, qué ha significado esta movida, pero también vamos a hablar un poquito de cómo está el panorama, pensando específicamente en lo que se vienen, que son unas nuevas elecciones, que nos va a llevar nuevamente a todos a las urnas. Qué posibilidades hay de que avance el voto en blanco en cantidad, teniendo en cuenta que en el sondeo que se hace día a día, se están haciendo muchas encuestas, los llevan adelante distintas consultoras y empiezan a marcarse aún más las diferencias que habían entre los candidatos, pero es real que en la calle muchos dicen no nos gustan ninguno de los dos candidatos y es posible que me abstenga, que vote en blanco, que impugne el voto. Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero la pregunta se la vamos a hacer a Roberto Starringer, que es consultor y que seguramente ya tiene algunos datos más concretos para compartir con nosotros. Así es que les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Hoy va a estar muy interesante el programa y de paso los invitamos, si quieren de alguna manera hacernos llegar algún mensaje, tienen distintas opciones. Estamos en redes, recuerden, en X. También estamos en Instagram y en Facebook, y la otra posibilidad es nuestro WhatsApp 2615-174404. No se muevan porque ya venimos con nuestros invitados. Estamos en el 30 de la TV haciendo Chat Político. Ustedes saben que si quieren tomar contacto con nosotros, la opción siempre está en las redes, pero también tenemos un número de WhatsApp que es el 2615-174404. Nos dejan un mensaje con alguna inquietud, algún comentario, lo pueden hacer. Recuerden que estamos en redes, en Twitter, en Facebook y también en Instagram, en Twitter o X, ¿sí? Como se le dice ahora, para no estar desactualizados. Bueno, vamos a hablar de economía y nos vamos a ocupar de un tema que ya esbozábamos en algún programa anterior, y es esto del anuncio de una moneda, de un peso digital, moneda digital. Vamos a hablar del tema con Carlos de los Santos, que es economista. Tenemos ahí del otro lado a Carlos, que ¿quién va a ser el que nos va a dar la posibilidad de entender un poco mejor el tema? Sobre todo porque uno, cuando aparecen estos anuncios, empieza a pensar en ventajas, desventajas, es posible, cómo estamos parados en Argentina frente a esta posibilidad. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Un placer saludarte a vos, a tu equipo y toda la audiencia. Bueno, Carlos, comencemos. ¿Cómo es esto de avanzar en una moneda digital en nuestro país, en esta economía actual que tenemos? Bueno, mira, esta es una propuesta que yo terminé de desarrollar en el 2019 y ese mismo año, el 26 de diciembre a las 10 horas del 19, se lo presenté a Sergio Massa. Hace 10 días estuve también en el ministerio con el equipo de economía de él, el jefe de gabinete y 3 directores del Banco Central. Hago esta aclaración porque no quiere decir que el proyecto que presenta Massa sea, creo que es igual, pero por un problema de ética, quiero decir, acá no hay un derecho de autoría, ¿no? Esto que quede claro. ¿Qué es lo que planteamos en esta propuesta? Encontrar una herramienta nueva que nos permita crecer y desarrollarnos con inclusión. Este ha sido nuestro objetivo. No fue buscar un esnovismo tecnológico, a ver qué hacemos ahora que apareció la cripto, hacemos esto, aquello. No, que sea una herramienta para poder crecer y desarrollarnos. Yo soy a mi criterio, digamos, nosotros adolecemos de 2 aspectos para lograr ese objetivo. El aspecto fiscal impositivo y el aspecto del financiamiento de la economía. Estas son las 2 cosas clave. Entonces, en el aspecto fiscal impositivo, lo que yo planteo de la moneda digital es la bancarización, para que le entienda la gente palabras sencillas. Es decir, suponete vos que a partir de un plazo que la ley dé para eliminar los billetes, bueno, irás a un banco, abrirás una cuenta si no la tenés, y si la tenés, depositar el efectivo porque a partir de ese plazo no tiene más vigencia el billete. A partir de ahí realizar todos los cobros y pagos a través del sistema financiero. ¿Qué logramos con eso? De que van a quedar todas las operaciones grabadas y prácticamente la evasión fiscal se reduce a un mínimo muy importante. Como también es muy importante la evasión que tenemos hoy. Claro. Para que te haga una idea del IVA, en los últimos años, no fuera de este gobierno y del anterior, si querés llamarle década, la evasión del IVA osciló entre el 45 y 53%. La parte laboral, nadie desconoce, hemos estado en la Unión Industrial, en la CAME, en varias entidades empresarias, nadie desconoce que no menos del 40% en mano de obra negra. Bueno, todo esto van a pagar impuestos. ¿Qué tendríamos? Un Estado que puede ser eficaz, que puede estar presente sin necesidad de hacer ajustes innecesarios, pero por el otro lado, bajar impuestos sin emitir un centavo más. ¿Por qué? Porque va a tener superávit fiscal, te vuelvo a reiterar, que aparte de bajar impuestos, le va a permitir ser rentable. Por el otro lado, fíjate vos que con esta plata inutilizada que hoy está en los bolsillos de los argentinos, sin necesidad de emitir más, lo llevamos a los bancos, la podemos utilizar y nos permitiría tener un sistema financiero activo que defienda realmente al ahorrista, no como en estos momentos que vos sabés que ponés un plazo pico y perdés plata y tenés que recurrir a la timba financiera. Por el otro lado, tener crédito realmente no solamente accesible, sino pagable. En estos momentos yo no conozco, la verdad, ningún empresario que pueda abrir una empresa tomando un crédito bancario, salvo que el Estado le subsidie la tasa. Bueno, esto es lo que se lograría básicamente con bancarizar o digitalizar, llamémosle así, a través del sistema financiero. Carlos, vale la aclaración esta que hacía usted de, bueno, no es una cuestión de, porque estamos en tiempos donde se habla mucho de criptomoneda, surge ese tema, sino que, bueno, usted bien hacía esto de aclarar, ¿no? De que ya se venía pensando de esa posibilidad desde hace mucho tiempo. Y también es importante hacer referencia a esto, ¿no? De lo que va a significar, porque es real que Argentina tiene mucha evasión, que si bien obviamente tiene que ver un poco con una reforma tributaria de la cual se viene hablando, y eso me parece que da para incluso otro programa más, pero también tiene que ver con la necesidad del Estado, de un gobierno, que es de tener mayor control sobre lo que sucede con la economía y cómo se mueve el dinero en nuestro país, ¿no? Y sí, pero fundamentalmente tener un Estado presente, pero un Estado eficiente. No que yo pueda, digamos, hacer todas mis políticas en función de emisión monetaria, que a la corta o a la larga la terminamos pagando todos los argentinos con inflación y con otros desfasajes que se producen. Fíjate vos en estos momentos los problemas de precios que tenemos. Hay un conjunto de aspectos que se tendrían que terminar.
Pero yo también quiero que quede claro, con el peso argentino digital en mi propuesta, no es que solucioné el 100% de los problemas argentinos. Solucioné a mi criterio dos problemas fundamentales que a su vez van a tener algunas consecuencias sobre otros positivas. Por ejemplo, vos me decías el tema de los precios. Nosotros hoy tenemos 20, hay quienes consideran que son 100. Bueno, 100 empresas que proveen el 80% del consumo. Yo te pregunto, ¿sería lo mismo que tuviéramos 1.000.000 de empresas? Claro. Yo creo que no. No, totalmente. Yo creo que tendríamos otro tipo de competencia. Las economías regionales, ¿qué desarrollo le hemos hecho con empresarios nacionales? Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que plantear. Hemos llegado, fíjate vos, al límite. Yo doy como ejemplo esto porque realmente a mi edad, yo ya cumplí 74 años y realmente me trastorna que hace 6 meses en nuestro país se iban a dejar de fabricar chorizo. Escuchadme bien, chorizo, porque faltaban 5 insumos extranjeros. A mí me gustaría que ustedes le pregunten a algún padre si lo tienen o a algún abuelo, a ver si alguna vez en nuestro país necesitamos ir a Estados Unidos o China o a Japón a buscar insumos para fabricar chorizo. Hasta eso hemos llegado. Nos quejamos de las motos y las bicicletas, resulta que no fabricamos ni una empuñadura de la bicicleta. Claro. Estas son las cosas que tenemos que cambiar. La minería mismo, la zona de ustedes, el tema del litio, todo esto, ¿le vamos a dar valor agregado? ¿O le vamos a dejar a los chinos o a los norteamericanos que vengan y hagan todo el proceso industrial ellos y que hagan su mano de obra ellos? Yo siempre doy como ejemplo los chinos, por ejemplo. En cualquier momento nos van a decir que las hojas se las mandemos con tierra y todo, porque los que quieren dar trabajo son ellos, no para nosotros. Esta es la realidad. Bueno, para eso necesitamos una independencia, yo te diría, de toma de decisión con el Estado, pero para eso necesitas ser eficiente y no estar mendigándole a nadie. La pregunta que a uno le surge a partir de esto es si a partir de una moneda digital, bueno, hablábamos del control sobre todo de los movimientos, pero la pregunta es de alguna manera controlar a la ciudadanía. No, mirá, querida, eso, y ponerle que sea así, la verdad que yo no lo busqué por eso, yo no soy policía, ni soy de los servicios de inteligencia, nada, pero la realidad en el mundo es esa, porque si no, no tendrías que evitar el avance tecnológico. Hasta se publicó en su momento de que los rusos habían ayudado a Trump para ganar las elecciones haciendo inteligencia artificial. Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo lo que quiero es buscar una solución. Si a mí me da la solución esto, bueno, a buena hora. De todas maneras, fíjate vos, he escuchado también, porque me lo han planteado en medios nacionales, sobre todo, que esto es del comunismo, esto es Venezuela, esto es China. Fíjate vos que el año pasado, en febrero del 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos dio instrucciones de la implementación del dólar digital. La Christine Lagarde, la expresidenta del Fondo Monetario, actual presidenta del Banco Europeo, en noviembre del año pasado dio instrucciones de la instrumentación del euro digital. Vos me vas a decir que Christine Lagarde o Estados Unidos son comunistas. Bueno, ¿qué querés que te diga? Claro. Se entiende que vamos hacia otro camino y que otros países ya lo están tratando de implementar, ¿no? Hablando específicamente de eso, Carlos, ¿por qué surge la inquietud en otros países y por qué obviamente nosotros tenemos que ir por ese camino? Mirá, yo creo que el avance tecnológico es imparable y todos tienen problemas que de alguna manera quieren buscar soluciones. Algunos para concentrar más económicamente la economía del país, esto también es real. Acá mismo, fíjate vos, yo te digo, con la plata inutilizada podemos sextuplicar la posibilidad de que el sistema financiero argentino financie a los argentinos. Yo también te puedo decir que se implementa fulano de tal, XX, implementa esto y toda la plata la vuelca en el LELIQ, vamos a seguir sin crédito para el sistema financiero, esto es real. Si vos me decís que van a quedar todos los movimientos grabados y la FIP no pone realmente los instrumentos tecnológicos para captar las operaciones que son de compra y pago para poder cobrar impuestos, tampoco va a tener resultados. Este es un paso, es una propuesta que habrá que mejorarla y sobre todo teniendo en cuenta que también los bancos tienen que poner las medidas de seguridad sobre su base de datos y en última instancia cubrirlo con seguro, todas las cosas los desastres que le pueden hacer a la gente. Esto es real. Mirá, todo cambio trae inconvenientes.
Cambiar los muebles de tu casa nomás te trae una discusión con tu familia durante Sí. 30 días. No hay ninguna duda. El problema es que si cambiamos para mejorar o cambiamos para seguir igual o peor. Estamos con Carlos de los Santos, economista, hablando de esto que es inminente, ¿no? La posibilidad de una moneda digital, peso digital para nuestro país. Estamos en Chat Político. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. www.unidiversidad.com.ar es donde ustedes pueden ir a la pestaña de Señalú, se encuentran con toda la programación de nuestro canal, Chat Político, y pueden volver a ver este programa y los anteriores, todos los que quieran. Recuerden que estamos ya en la 7ª temporada de Chat Político y bueno, si tienen ganas de volver a ver algún programa específicamente lo pueden hacer. Estamos con Carlos de los Santos, economista, hablando de peso digital. Muy interesante la charla, Carlos. Y ahora la pregunta es, primero se cuestiona mucho el tema de la emisión monetaria. ¿Qué puede suceder a partir de esta posibilidad del peso digital? Digo, teniendo en cuenta que es un tema que siempre está en el tapete y que se lo relaciona directamente con la inflación que tiene nuestro país. Bueno, justamente estos son los resultados que yo te decía indirectos que vos vas a lograr. Si vos lográs una recaudación fiscal que aparte de bajar, que te va a permitir bajar impuestos, inclusive sin necesidad de emitir un centavo más, lógicamente que esto va a ser un freno también para la inflación. No hay ninguna duda. Tomando que la inflación, uno de los problemas que tiene, sea la emisión monetaria, ¿cierto? Pero esto te lo va a ir solucionando, evidentemente, porque te vuelvo a reiterar, los problemas más profundos que nosotros tenemos es la falta de crecimiento y desarrollo con inclusión en nuestro país. Estos son los problemas que tenemos. Carlos, ¿qué va a pasar con el peso físico? Digo, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de decir, que uno, bueno, a partir del peso digital se dejaría de emitir. Con la cantidad de pesos que hay circulando, que lo tienen también las entidades bancarias, ¿qué va a pasar con ese billete físico? Y bueno, es lo que yo te decía. Vamos a suponer que salga la ley de implementación del peso digital o moneda digital. Te da 30 días para que vos abras una cuenta bancaria o vayas a las cuentas bancarias que tenga y lleve el efectivo que tenga. A partir de ahí, el efectivo no tiene más valor. Sí. Si vos lo guardás en tu casa, va a quedar como el cuadro de la nona, que guardaste el cuadro de la nona, qué sé yo. ¿Para qué te va a servir? No sé, pero no va a servir más. Ya no va a ser de circulación obligatoria. Claro. Y a partir de ahí a trabajar con las posibilidades técnicas que te dan los bancos, a través del celular, a través de la tarjeta, de todas las alternativas web que tienen y que van a seguir creando, con los QR. Tenés todas las alternativas que sean a través del sistema bancario. Yo lo que quiero es que todos los movimientos de cobro y pago queden grabados, que nadie pueda desconocer que hizo una venta y que tenga que pagar el IVA, que nadie pueda desconocer que tuvo un empleado y le pagó sueldo. Inclusive más te digo, ningún coimero va a poder desaparecer, digamos, sin pagar el impuesto. Las ventas ilegales van a tener que pagar el impuesto, porque fíjate vos la contradicción que nosotros tenemos. Sí. Las 4 cosas que de alguna manera le va a repercutir en forma directa en la digitalización son cosas que ya están prohibidas por ley. Tener un empleado en negro está prohibido por ley, evadir el IVA está prohibido por ley, hacer ventas ilegales está prohibido por ley, las coimas están prohibidas por ley. Y sin embargo, te vuelvo a reiterar, le vivimos echando la culpa a la justicia, o que si el juez o esto o aquello, no le echemos la culpa más a nadie. Si para un juez considera que el coimero no coimió, que le fue un regalo, que lo considere, pero mientras tanto el coimero que me pague el impuesto. Esto es lo que buscamos, ser objetivos, con cosas que ya están aprobadas por todos los partidos políticos, que no discutamos más y no le echemos más la culpa a nadie. Carlos, estoy tratando de ordenar en mi cabeza un poco todo lo que usted ha dicho, porque me parece que es muy ambicioso esta posibilidad
que, bueno, en algún momento era un proyecto que ahora empieza a tomar forma. Y digo esto ¿por qué? Porque usted habla de todo lo que se evitaría, se entiende que se ordenaría todo de una mejor manera. Ahora también hay una realidad. Es una obligación a que hagamos todo digital, lo voy a decir así para que no se me complique para decir la palabra, la digitalización plena. Convengamos que hay gente que le cuesta todavía el acceso a lo digital, ni hablar de lugares un poco más lejanos a las ciudades, a las urbes, donde todavía el efectivo es muy importante, donde lo digital no despierta confianza. Digo, también sería un trabajo muy fuerte que hay que implementar para que llegue a toda la población, si no es imposible. Pero por supuesto, para eso tienen que ponerse los bancos a trabajar como corresponde y atender a la gente. Y dar solución y poner las instalaciones que correspondan a los lugares que realmente falten. Fíjate, nosotros tenemos los estudios también de eso, hechos por entidades nacionales, inclusive internacionales. Hoy te demuestran los números que el 95% de los argentinos tiene conectividad. Bueno, para ese 5 habrá que buscar las maneras. ¿El Estado cuánto va a ganar con dejar de emitir billetitos de colores todos los días? Bueno, que esa plata la invierta 2 meses, 3 meses para poner las instalaciones. ¿Cuánto van a ganar los bancos aumentando su participación 6 veces a la que tienen actualmente? Bueno, con esa ganancia que pongan las instalaciones que correspondan y que atiendan a la gente como corresponde. Yo te digo que es más fácil hoy pedirle una entrevista al Papa que ir a un banco a hacer un trámite, ¿o no? Sí, es complicado, tal cual. Bueno, esas son las cosas que tenemos que modificar, estar al servicio de la gente. Por supuesto, te vuelvo a reiterar, va a haber inconvenientes en algunos sectores. Démosle plazo, como yo le planteaba en el ministerio hace 10 días. Hay que darle plazo a una zona. Yo tengo acá en el Chaco, yo vivo en el Chaco, conozco. En el Impenetrable no es lo mismo que vivir frente al Obelisco. Claro, eso pero por supuesto, como también tienen que tener en cuenta que cuando se bajen los impuestos también se tengan en cuenta estos aspectos. Que no es lo mismo un comercio que está en el Impenetrable, que tiene un empleado y vende $1 por año, al que está en el Obelisco con 10.000 empleados y vende 10.000 por día. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta también. Carlos, está claro que si uno lo analiza tiene obviamente muchísimas ventajas, pero es una realidad también, usted hacía referencia a la economía en negro que tiene nuestro país. Habrá sectores que se resistan, de eso no me quedan dudas. Digo, hay muchos que deciden operar o plenamente en la ilegalidad o al menos parcialmente en la ilegalidad. Ahora tiene que surgir también un apoyo de parte de esos sectores. Pero, querida, yo te pregunto, ¿para qué quiero mendigarle el favor de que hagan el esfuerzo? Si van a tener que pagarlo, va a quedar grabada que hicieron la venta y van a pagar el 21% del IVA. Van a quedar demostrado que pagó un empleado y van a tener que pagar las leyes laborales. ¿Qué tanto favor? Si ya están hechas la ley que lo prohíbe. Pero te vuelvo a reiterar. Yo he estado con entidades empresarias, así como estuve con la Unión Industrial Argentina, la CAME, también he estado con entidades de pequeños y medianos productores. No me cabe la menor duda que más de un empresario chico va a tener que cerrar las puertas si tiene que pagar los impuestos. Por eso yo planteo, vayamos a pelear para que la baja de impuestos tenga un carácter redistributivo y no recaudatorio como hoy. Esto es lo que tenemos que ir a pelear, que tengan los impuestos que correspondan. No es lo mismo el impuesto a un empresario, a un comercio del Impenetrable que a uno que está frente al Obelisco. Bueno, estas son las cosas que tenemos que discutir y pelear cada una entidad, pero pelearla dentro de la ley. No puede ser que estemos peleando fuera de la ley. No podemos justificar eso. Carlos, antes de cerrar ya la nota, porque no me queda más tiempo, no quiero dejar de preguntarle cuál sería el aporte que puede hacer para este gran dolor de cabeza que tenemos los argentinos y es la inflación. Me queda claro que es importante la respuesta que nos va a dar, así es que cuéntenos cuál sería la ventaja frente a este flagelo que evidentemente es incontrolable, al menos por ahora. Mira, primero, que al no emitir más, muchas cosas se van a solucionar desde el punto de vista monetario. Y por el otro lado, si creces, como yo te dije, no es lo mismo tener 1 millón de empresas, tener 100 empresas. Esto se tiene que ir corrigiendo lógicamente, porque no hay una sola causa de la inflación. Hay varios aspectos que inciden. Inclusive más, te digo, muchos le echan la emisión monetaria.
Sin embargo, nosotros hoy, como emisión circulante, no te vayas a creer, es mucho menor a la inflación. Lo que no se dice es que todo lo está absorbiendo el Banco Central con la ELIC y esto es una bomba de tiempo de futuro. Pero sin embargo, le echamos la culpa a eso, le echamos la culpa al dólar. Fíjate vos el dólar. Tomá el dólar que devaluó Macri en el 2016 o fines del 2015 a 14, 13,69. Aplicarle la inflación, ¿sabés cuánto te da? ¿Cuánto? 500. ¿Por qué lo tenemos a 1000? Dejémonos de echar culpa, vayamos corrigiendo objetivamente las cosas. Yo creo que si vamos con objetividad a solucionar los problemas, muchas de las cosas se van a solucionar. Carlos, un placer hablar con usted. Igualmente. Será hasta cualquier momento, entonces. Muchísimas gracias. Un gran saludo a toda tu audiencia. Hasta luego. Carlos de los Santos, economista, hablando específicamente hoy de lo que es el peso digital, algo por lo cual ya se empezaron a escuchar alguna información, algún dato y evidentemente un camino que tendremos que empezar a recorrer en la Argentina a partir de los anuncios que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y específicamente el ministro de Economía, Sergio Massa. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, tenemos que seguir analizando lo que está pasando en la política de nuestro país y lo vamos a hacer en el próximo bloque. No se vayan. Bueno, estamos de vuelta aquí en Chat Político, estamos en redes, en X como Señal UTV, en Facebook como Señal U y en Instagram como Unidiversidad, para que lo tengan presente. Seguimos hablando ahora ya del panorama político, lo dijimos recién cuando íbamos al corte, es inevitable que hablemos de esto al menos hasta que llegue la segunda vuelta. Lo vamos a hacer con Roberto Starringer de la consultora sociolítica, quien tenemos ahí del otro lado. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien de este lado. Bueno, nosotros muy bien también. Gracias como siempre por tu amabilidad, por siempre atendernos cuando te consultamos. La pregunta ahora es, pasaron algunos días nada más de la elección presidencial, de esto que es la primera vuelta, porque se viene una segunda y parece que pasó un montón de tiempo. Digo además por todo lo que ha pasado en estos días en la República Argentina. ¿Cómo está el panorama hoy? El panorama, lógicamente, está todavía muy tenso. Como bien vos decís, es tan reciente el impacto que hubo desde el punto de vista del resultado, fundamentalmente. La verdad que en pocos escenarios se preveía de antemano, no te digo la última semana, pero sí quizás en lo que fue el recorrido entre el 13 de agosto de las PASO y la primera vuelta o las generales que tuvimos el domingo. Creo que no era esperable ese rendimiento, ese repunte de más de 3 millones de votos de Sergio Massa. Sí. En ese sentido, lo que ha pasado en estos cinco días, esta primera semana, digamos, vamos a ver las heridas sangrar y vamos a ver en el sentido figurativo, lógicamente, y a partir de ahí, bueno, cómo se relamen esas heridas y cómo salen adelante los que han quedado heridos. En primer lugar, el primer gran herido o derrotado, sin desmerecer a la izquierda y sin desmerecer al frente de Schiaretti, es Patricia Bullrich y es Juntos por el Cambio. Se esperaba un escenario muchísimo más, digamos, más competitivo, donde Juntos por el Cambio estuviese ahí cabeza a cabeza con el peronismo, con Unión por la Patria, y no lo fue. Entonces, bueno, más allá de lo obvio y de lo que todos hemos visto, leído, etcétera, creo que lo que nos ha dejado esta semana es un poco la traslucencia de un poder que busca a costa de cualquier tipo de acuerdo y de cualquier tipo de casi de regeneración de nuevas narrativas, conquistar un voto, o al menos no sé si sería tan optimista como conquistar un voto, sí quizás conquistar una simpatía o una potencial adhesión que finalmente se traslade a un voto. Entonces creo, desde mi punto de vista y a partir de los estudios que tenemos desde la consultora, que hay muchas estrategias erradas en este sentido, porque se está subestimando mucho
la mirada del votante en muchos aspectos. Si querés, ahondamos en eso. Sí, a eso quería ir, ¿no? Porque tuvimos resultado el domingo, ¿no? Con un Milei que pensaba arrasar en la primera vuelta, que pensaba incluso ser ganador en la primera vuelta, más allá de que se sentía victorioso, con este escenario que vos hacías mención y destacabas, que es de pronto cómo levantó la figura de Sergio Massa a partir del resultado de las PASO, pero también esto de lo que muchos entienden, y eso te lo pregunto a vos que sos el especialista en esto, la rapidez con la que actuó Patricia Bullrich, algunos le demandan que tendría que haber esperado más, y con el rol también de Mauricio Macri, ¿no? Que se pensaba, estaba como aletargado, al menos en Juntos por el Cambio. Mucho se hablaba de su relación con Milei y que de alguna manera lo ha demostrado, ¿no? A partir de lo que ha sucedido en estos últimos días. ¿Vos qué opinás un poco de esta decisión de Patricia Bullrich? ¿Ha sido apresurada? ¿No? Si de pronto pronunciarse por un candidato específicamente le puede afectar la imagen en la gente que la eligió, ¿no? Sí, me salgo del plano personal para responderlo y voy a lo objetivo, que es de donde se me consulta. Está bien que haya hecho rápido ese movimiento. Sí. Básicamente porque ella tiene un objetivo. Su objetivo es rápidamente significar y representar otra cosa, y para eso necesita tiempo de construcción de ese nuevo perfil, de una nueva narrativa, de un nuevo sentido alrededor suyo. Puede haber heridos en el camino nuevamente, pueden herirse susceptibilidades, sí. Encontrarse lazos un poco más dañados, pero no puede dejar pasar tiempo, porque la construcción, mientras más tiempo le des a este cambio, a esta regeneración de sentidos, más rápido en términos potenciales va el electorado a olvidarse, entre comillas, siendo muy pretencioso. Creo que es muy poquito el tiempo, Roberto, pero va a olvidarse eso. Si vamos perdón que te interrumpa, Roberto, estamos teniendo un problemita con el sonido, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos para, obviamente, terminar de dar la respuesta a esta pregunta que te hacíamos, y vamos a seguir con algunas preguntas más. Así es que te pido paciencia y vamos a ir al corte mientras solucionamos este problema técnico. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Estamos en el 30 de la TDA, Chat Político. No se muevan porque ya volvemos. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ustedes saben que también en nuestra plataforma digital www.universidad nos pueden ver y volver a ver, que eso es lo importante. Seguimos con Roberto Starringer, consultor. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo está el panorama hoy a partir de lo que sucedió en las elecciones presidenciales. Hacíamos referencia un poco a lo que había sucedido y a esta decisión de Patricia Bullrich. La pregunta es ahora, Roberto, ¿cuál va a ser el rol de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, si es que lo van a tener en un posible gobierno de Milei, en caso de que llegue a ser presidente? En primer lugar, bueno, hay que dejar que pase el tiempo, y estas 3 semanas creo que hay 2 escenarios por lo menos posibles. El primero es si ella logra construir cierto nivel de consenso respecto de esta decisión que ha tomado de acompañar a Javier Milei, sobre todo un consenso interno, un consenso político, ¿sí? De determinados actores. Bueno, evidentemente ya ha sumado explícitamente algunos a nivel nacional, inclusive su compañero de fórmula Luis Petri, y sí, acá en la provincia, por ejemplo, explícitamente Ebe Casado también. Bueno, más que nada la estructura del PRO sí, la apoya en esa decisión. Creo que si logra consolidar cierta línea interna, va a poder proyectarse con mejores niveles de probabilidad sobre una participación relevante y decisiva en el potencial gobierno de Javier Milei, el cual desde ya te anticipo que yo desde todos los datos y las tendencias que van sucediéndose, creo que es lo más difícil que suceda, ¿sí? Si vamos al mano a mano final, la mayor probabilidad hoy
sí la tiene Sergio Massa. Si querés enseguida avanzamos en por qué. Sí. En eso yo sé que es un riesgo y quizás hasta una desprolijidad desde el punto de vista del rol del consultor o del analista, pero también creo que nos toca tomar ciertas posiciones y tratar desde el lugar que también nos toca argumentarlas. Y el rol de Mauricio Macri creo que es un rol más táctico, más estratégico, está un poco más oculto, no tan expuesto, lógicamente porque tampoco fue una parte visible de la campaña. Creo que salvando las distancias y el tipo de cuadro político, ¿no? Creo que Cristina y Macri se asemejan en el sentido de que ambos están participando de manera un poco más, digamos, oculta en cada uno de sus respectivos frentes. Cristina también tiene mucho que ver en el armado de la fórmula. Bueno, de hecho, Agustín Rossi es quien en la fórmula presidencial representa al kirchnerismo, de manera que hay una presencia del kirchnerismo, quizás más soslayada, un poquito más solapada ahí, escondida, pero participan. Mauricio Macri lo que le aporta a esta propuesta tiene que ver con los vínculos con los sectores económicos y los grandes poderes, fundamentalmente, que si vos ves la propuesta de Macri en relación a los actores que pueden componer un potencial gabinete de economía, es prácticamente el mismo equipo que en los 4 años de gobierno que tuvieron una fuerte participación en su gobierno, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía, etcétera, un poco las figuritas repetidas. Evidente que a la vez, si vemos quién es quién ahí, están fuertemente vinculados a grandes grupos económicos, por ejemplo, del rubro del petróleo o del sector del petróleo o de la energía. Voy a preguntarte un poco por Sergio Massa, ¿no? Que ha decidido mantenerse como al margen, no entrar en la polémica. Digo, bastante polémica ya tiene Juntos por el Cambio a partir de la decisión que muchos, bueno, también lo decías, ¿no? Hay que ver cómo en las próximas semanas, cuando muchos dicen baje la espuma, ¿qué sucede, no? Porque también hay que decir que esta decisión de Patricia Bullrich hizo enojar a algunos, otros prefirieron mantenerse neutrales. Y Massa, por ejemplo, cuando se le consultaban los medios, decía, no sé nada, estoy como ocupado en otros temas. La pregunta ahora va por el lado de Massa vino a ordenar el peronismo, y digo esto ¿por qué? Porque cuando tuvo la reunión con los gobernadores peronistas, hubo ahí como una especie de mensaje en broma de, bueno, alguien tenía que ordenar el peronismo, mientras él ordenaba cómo tenían que ubicarse para la foto. ¿Ese es el rol que tiene Massa a partir de esto? Sí, sería como una grandísima responsabilidad. Tienen que querer dárselo a ese rol. Yo creo que finalmente lo va a conquistar por 2 motivos. El primero de ellos es que, bueno, lógicamente es la persona, es el candidato que hoy encarna al peronismo y quien además en la competencia o en las proyecciones tiene mayor probabilidad de ser gobierno, que es la función obvia. Y en segundo lugar, porque es su perfil. Digamos, a diferencia de, por ejemplo, lo que puede ser Cristina, si hacemos también un análisis histórico de la carrera y del perfil de Sergio Massa, desde que fue intendente de San Martín, ¿sí? De la Chacarita, después de Tigre, arma en el 2008 una especie de liga de intendentes con otros 8 intendentes, después arma una especie de consenso con un grupo de gobernadores. Cuando se sale del kirchnerismo, ha tenido siempre esa lógica aglutinadora de distintos actores que le puedan dar un poder importante desde lo territorial. Lo hemos visto en esta semana en ese rol, en un rol más de construcción, más de acercarse a los actores que tienen un peso importante a nivel territorial, que son además los que más rédito electoral le brindaron el domingo pasado. Ni hablar de Axel Kicillof, que es una obviedad que arrasó en la provincia de Buenos Aires, pero además hubo muchas otras provincias que revirtieron el resultado del 13 de agosto. Entonces, esa base territorial Sergio Massa la entiende como una clave para su proyección, y además es un ámbito donde él se mueve muy cómodamente. No tiene ningún tipo de necesidad de salir a buscar explícitamente adhesiones poco orgánicas, fundamentalmente porque eso en un primer momento genera muchas tensiones y muchos desencantos, que es lo que le está pasando a Juntos por el Cambio, inclusive a La Libertad de Avanza, y él ganó. Entonces, equipo que gana no se toca, o sea, él no necesita hacer mucho más que esperar y dejar un poco como
como bien vos decís, que baje la espuma, lógicamente va a tener que construir, pero tiene mucho menor nivel de dificultad para la construcción, también, además de que su perfil le ayuda, el hecho de que su propuesta es mucho más amplia y a lo largo de su construcción narrativa, en términos de su campaña, fue lo suficientemente amplio y abarcativo como para darle lugar a un ingreso más orgánico prácticamente de cualquier frente. Te aseguro que hubiese sido mucho menos escandaloso que Bullrich se alíe o haga un explícito apoyo al peronismo para Massa, ¿sí? Sería mucho menos escandaloso que lo que finalmente sucedió. ¿Por qué? Fundamentalmente por esto, por la amplitud en su propuesta, donde prácticamente entran todos y ese concepto de todos adentro, bueno, a veces no es muy redituable políticamente, en este caso estamos viendo que sí lo es. Bueno, está claro que tenemos que decidir por algunos de estos dos candidatos, ¿no? En esta segunda vuelta. ¿Qué puede suceder con la abstención y el voto en blanco? Porque digo, también muchos que no comulgan con ninguno de los dos candidatos te dicen, no sé qué voy a hacer, porque entienden que cuando estaban los 5 decían, bueno, tal vez voto al menos peor. Digo, lo decía la gente en la calle, ¿no? E incluso las consultoras reflejaban un poco el enojo que tiene el electorado argentino con los políticos en general. Pero ahora muchos se hablan de no sé qué hacer porque no les gustan ninguna de las dos propuestas. ¿Puede tener un rol importante alguno de esos votos, sobre todo el en blanco, por ejemplo? Sí, en términos nominales puede haber, sin lugar a dudas, un crecimiento de la abstención o inclusive del ausentismo, o sea, no importa. Acá en la provincia de Mendoza y en el país en general ha estado oscilando entre un 25 y un 30% de abstención. Sí. Es altísimo, es decir, finalmente se está dando se está logrando una decisión respecto de un gobierno a partir de 2/3 de la población. Pero más allá de eso, en términos reales no va a afectar porque no son votos que se cuenten. Entonces claro, es el voto afirmativo, válido afirmativo, el que se contabiliza. Por lo tanto, el no voto, la abstención, el voto en blanco, la anulación misma del voto, va a terminar generando una disminución en la base, en el universo de votos sobre el cual se calcula el porcentaje. Por lo tanto, en un sentido real, quizás sea más una cuestión ética o inclusive hasta moral de parte de algún votante que perfectamente está en su derecho de no hacerlo, pero no va a repercutir en los números. Creo que la tendencia general igual lo que va a terminar haciendo es como cristalizándose más o en un sentido de polaridades, donde hay claramente, evidentemente, dos posiciones muy antagónicas sí, que bueno, no se van a ver afectadas, pero sí, tranquilamente puede haber un crecimiento. No creo que haya un nivel, como se dice, de voto en blanco, es decir, de gente que sí asiste a votar y vota en blanco o nulo, de un 30% o de un 20 y pico por ciento. Me parece un número muy alto y que además se entiende que no suma en nada desde el punto de vista de la decisión final y de quién es el que finalmente nos va a gobernar. En todo caso, sería bueno pensar quién es el que menos quiero que me gobierne y bueno, cerrar los ojos y con todo el dolor del mundo quizás votar a la otra opción. Pero seguramente a muchos nos pasa que ninguna de las dos opciones nos termina de convencer plenamente. Pero bueno, hay que tomar una decisión y no es que estamos eligiendo algo, sino que bueno, entre dos opciones que nos queda hay que preferir una y bueno. Elegir, ir y ponerle el voto, sin duda. Sí. Roberto, ¿qué puede pasar con Juntos por el Cambio después del resultado de noviembre, de la elección de la segunda vuelta? Y digo esto porque ya muchos dicen, bueno, estalló por los aires, voló por los aires Juntos por el Cambio, al menos en la concepción como se había generado, ¿no? Con la presencia del radicalismo. Digo, hoy da la sensación que hay muchos peleados, ¿no? Y con poca posibilidad de reconciliación. ¿Cómo lo ves al panorama después de las elecciones? Lo veo con una alta probabilidad de disolución, pero no para una desaparición, sino para una reconstitución o una reorganización. El mismo Alfredo Cornejo, si mal no recuerdo ayer o antes de ayer, hace unos días, esta semana, abrió totalmente la posibilidad de que prioritariamente a partir de esta liga de gobernadores que se ha conformado, se abra la posibilidad de un nuevo frente
que bueno, que venga gente de lo que originalmente ha sido el PRO o Juntos por el Cambio, sumado al radicalismo, tendrá un nuevo nombre, tendrá una nueva expresión, porque también el momento histórico es otro, Sí. y hay ciertas demandas de la población que ya no son las que supieron ser en el 2015 cuando era Cambiemos, que después cambió su nombre a Juntos por el Cambio allá hacia el 2019, y bueno, no veo por qué no a partir del 2024 podamos conocer un nuevo frente electoral a partir de la composición de estos gobernadores y algún otro referente de la política nacional. Pero bueno, no creo que peligre el espacio como espacio de oposición para el gobierno nacional o como espacio de gobierno para los gobiernos provinciales que les ha tocado ganar sus respectivas elecciones. Veremos qué es lo que sucede. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Roberto Starringer, de la consultora sociolística, consultor, hablando con nosotros y haciendo el análisis de la situación política en la República Argentina, ¿no? A partir de lo que ha sucedido en los últimos días. Tendremos que seguir hablando seguramente de esto porque estamos ya transitando la previa de lo que va a ser la segunda vuelta, el balotaje, donde bueno, los candidatos son Sergio Massa y Javier Milei, dos, digamos, modelos bastante diferentes y bueno, lo decía Roberto, ¿no? El compromiso nuestro de, sin duda, ir a votar y tomar la responsabilidad, ¿no? De pensar en el futuro de nuestro país, más allá de que nos guste una propuesta o no nos guste ninguna, ¿no? Ser responsables y emitir el sufragio. No, nos tenemos que despedir, les deseamos a ustedes que tengan una buena jornada y que sigan, por supuesto, disfrutando de la programación de Señal U. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.